El Anartista empieza a salir primero en formato así tabloide, después aparecen esta edición así en blanco y negro y las últimas ediciones en papel son en color. Yo creo que fue alrededor del 98-99, un grupo de estudio alrededor de un taller de escritura y de filosofía que yo tenía, con estas mismas ganas de salir un poco del rancho, ¿no? De salir de esta cosa entre nosotros. El Anartista entonces nace en esos años, vuelve el año pasado, con mucho más gente. Somos 35 o 40, ya no sé cuántos somos, también porque mi trabajo creció de otra manera. Y la idea era probar los recursos de ficción fuera de los géneros más tradicionales de ficción. Si vos te pones a entrevistar haciéndole las mismas preguntas a un tipo que fue 100 veces entrevistado, pero en la edición el trabajo amoroso de la escritura no adorna, no pone una escenografía de palabras bonitas, sino intenta que los sentidos se multipliquen con un trabajo muy reflexionado, para nada intuitivo ni inspirado del lenguaje. Bueno, ahí creo que hay un aporte y por eso es el Anartista cultura contra el bien general, porque el bien general siempre implica un consenso estático sobre aquellas cosas que son inteligentes, son profundas, incluso sobre una definición del hombre, ¿no? Yo considero que el hombre es casi un homo poético y que la poesía no es una veleidad estética que les pinta a uno, no les pinta o les pinta a otros. De verdad no hay un ser humano que no conozca la experiencia poética como un desborde de intensidad. Después está el género de la poesía, que es otra cosa. Pero la experiencia poética es justamente esa parte inacible de toda experiencia, esa parte del sentido que no puedes explicar, y que es la más conmovedora, a la que te podés aproximar, pero siempre te faltan 5 para el peso. No hay nadie por fuera de eso, ni el más aparato, ni el más duro. Entonces yo creo que cuando la escritura toma ese vuelo, resignifica todos los contenidos. Después de esta etapa en papel, volvimos el año pasado con la edición online. Nosotros en la edición en papel nunca entrevistamos a periodistas. En esta edición online, porque no tenemos el peso de la plata, porque podemos poner color, porque podemos poner video, porque podemos poner imágenes, porque nos sentimos millonarios con una libertad en donde perdimos toda limitación material. Bueno, perdimos la cosa erótica del papel, bueno, algo hay que perder, pero a su vez la llegada, la posibilidad de entrevistar a un tipo que está en Portugal, porque yo me levanté un día en enero y dije, este escritor es un capo, lo voy a contactar por internet y lo consigo y le hago una entrevista. Eran cosas impensadas en la edición en papel. Tiene que ver con cómo evolucionaron los medios y a su vez con romper un poco ciertos prejuicios de quienes escribimos, que tenemos este apego al papel que tiene su justificativo, pero en términos de la revista ni un paso atrás. O sea, podría yo hacer un anuario tal vez en papel para darme un lujazo, como quien va a comer una vez por semana a un lugar caro, nada más, pero nunca más una edición en papel. La entrevista, que es tal vez por lo menos el pilar de la revista desde su formato, después también hay muchas notas escritas con el mismo lenguaje. Nosotros usamos recursos de ficción puestos en función del ensayo o puestos en función de desarrollar alguna idea. Las entrevistas son para mí como óperas en 3 actos, ¿no? Primero hay momentos muy solitarios donde vos estudiás la obra del otro y todo es tu imaginación de lo que le puedes preguntar, tu subrayado, lo que te parece importante. Después viene el momento en vivo, que no hay ningún otro género literario que lo tenga. El escritor es un tipo muy solitario, ni la poesía ni el teatro tiene este momento de producción de la escritura con otro, en donde el otro define casi todo puede cambiar, como pasó con la entrevista a Navarro, que de golpe nos encontramos
ante la primera pregunta con la joya de un navarro desconocido, y eso nos abrió un camino fabuloso. Puede pasar así, puede pasar al revés. Nosotros lo veníamos siguiendo y siempre vamos a entrevistar a estos periodistas en función de su uso del lenguaje, ¿sí? Y se lo habíamos avisado. Vos solés decir que tu papá te comentaba, por ejemplo, un día te van a cobrar hasta el agua. ¿Cómo operan esos retazos de memorias de infancia en tus producciones discursivas? La cara se quedó paralizada. Fue como una pausa que él hizo, se emocionó varias veces en la entrevista y me dijo, en eso ando ahora. Que era una respuesta medio extraña. Y a partir de ahí la nota se llenó de retazos de infancia, de alusiones a la orfandad, de alusiones a este modo de componer un discurso a partir de trozos de memoria. A ver, que no son un ejercicio de melancolía, son más bien un modo en que el pasado se te viene al presente, a lo Proust, ¿sí? Es lo contrario de la melancolía. Es una manera de traer el pasado al presente para proyectarse hacia el futuro. La melancolía es un fugar hacia el pasado. Entonces la entrevista medio que nos quedó maravillosamente organizada. Cuando vos en una entrevista, en la primera pregunta, encontrás un eje de cómo seguir y de cómo editar. Porque en la primera pregunta nos dio el título, el eje y la edición. La entrevista a Tavares fue un trabajo apoteótico, de verdad. Ahí sí leímos como 14 libros, una entrevista muy luchada que gracias a un agente literario español al que le escribimos sin conocernos, que nos dio la estrategia de cómo perseguirlo a Tavares para lograr sus respuestas, pudimos conseguirlas. Por empezar estaba la dificultad del idioma. Tavares contestó todo en portugués. Incluso tuvo el buen gusto de mandar audios, así que necesitamos en parte de cierta traducción. Y bueno, nos pasó que teníamos tanta lectura que la edición de una entrevista donde no hubo conversación y donde leíste tanto fue de verdad muy difícil y a su vez un tremendo desafío. En principio porque al no haber conversación hay que generar un dinamismo que parezca el de una conversación, no para simular que estuvimos, sino para darle una continuidad al lector. Y a su vez porque cuando vos lees 14 libros de un tipo y tenés que hacer una introducción de una página, ¿qué pones? ¿Cómo seleccionas? Y ahí nos ayudó el cuaderno de notas. La entrevista la hicimos hablando de ningún libro y de todos, con las notas que fuimos tomando, casi juntándolas como un rompecabezas poético, en donde no hablábamos de ninguno y hablábamos de todos a la vez. Para mí el cuaderno de notas es como, no sé, el elemento indispensable. Puedes ser escritor sin computadora, pero no sin cuaderno de notas. Eso es fundamental. Esa es una entrevista memorable porque la verdad, después de tanto perseguirlo, finalmente el tipo contestó con un lujo de dedicación, con un vuelo poético increíble. Yo creo que esa podría considerar que es la entrevista más importante que yo hice en mi vida y la que más placer me dio, porque a pesar del apuro de llegar con la salida, me quedé todo un día, dejé un día entero y estuve 8 horas para editar esa entrevista. Y ahí sí van a estar Berbisky entrevistado, una escritora portuguesa, vamos a tener una escritora internacional por número, Leila Guerriero, que es una cronista increíble, que como te decía antes, usa muchos recursos de narrativa y de ficción en sus crónicas, tiene un vuelo tremendo su escritura, y bueno, veremos, por ahora estamos armando.